Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por compartir este momento con nuestra Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Hemos decidido realizar esta actividad científica, invitándolos a participar de la misma. El tema va a ser un análisis de las guías de manejo publicadas recientemente, las guías americanas del 2019, publicadas recientemente en el mes de abril. Y yo soy el doctor Fernando Monge, soy el actual presidente de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, y el jefe de la sección de Patología del Tracto Genital del CEMIC. Voy a coordinar estas charlas. A modo de introducción, va a comenzar la doctora Vanina Fischkel, que es médica del Departamento de Ginecología y Obstetricia del CEMIC e integrante del grupo de Patología del Tracto Genital Inferior y actual miembro de comisión directiva. Ella va a hablar sobre qué parámetros se tomaron como referencia para la realización de las guías, por qué las conductas actuales se realizan en base a los riesgos y no a los resultados de las pruebas, y estimación de riesgo y manejo recomendado. A continuación va a seguir el doctor André Humphrey, que es el jefe de la sección de Patología del Tracto Genital Inferior del Hospital Británico. Es nuestro actual tesorero en la sociedad y director del curso bianual para obtener la acreditación en colposcopía de nuestra sociedad. El doctor nos va a hablar sobre los cambios esenciales de estas guías y algoritmos de manejo y cuáles son sus racionales en base a la evidencia. Para finalizar, como discutidora y comentarios va a estar la doctora Andrea Velasco, que es la jefa de patología cervical del Hospital Italiano y actual directora del curso virtual de patología del tracto genital inferior de nuestra sociedad y desde ya miembro de comisión directiva. Después, al finalizar la doctora Velasco, va a haber un espacio para preguntas de los participantes, así que les doy la bienvenida, espero que disfruten del webinar y comenzamos contigo, Vanina, para hablar de introducción y parámetros que se tomaron como referencia en la realización de estas guías. Buenas tardes, gracias Fernando por la presentación. Bueno, entonces como dijiste voy a hacer la introducción al manejo de las lesiones HPV relacionadas en base al análisis de las guías de manejo publicadas en el 2019. A modo de introducción, si hablamos de la historia natural del cáncer cervicouterino, sabemos que el virus ingresa al epitelio normal, produciendo así lo que es la infección por HPV. Posteriormente evoluciona a lo que son las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado, y conocemos que deben pasar varios meses y hasta años para provocar lo que es una lesión invasiva. Si mencionamos la biología de lo que es la infección por HPV, sabemos que las partículas virales ingresan a las células no infectadas, producen la infección por HPV, y entre un 70 a 90% de las mismas puede eliminar. Cuando esto no ocurre y se genera la transformación celular, produciendo las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado, también, en menor medida, existe la tasa de regresión. Y cuando esto no sucede, evoluciona el carcinoma. Si lo homologamos con lo que es la biología molecular, sabemos que desde las células infectadas recientemente ya existe replicación de ADN viral, y en caso de la transformación, se explica mediante la expresión genética de las oncoproteínas C6 y C7 de HPV, que manifiestan la desregulación del ciclo celular. Entonces, tanto en las infecciones subclínicas de HPV existe una tasa de regresión espontánea de alrededor 80%, en lesiones intraepiteliales de bajo grado existe una tasa de regresión reportada del 50%, y mismo en lesiones intraepiteliales de alto grado, también en menor medida, existe la regresión espontánea. Entonces, como dijimos, vamos a hablar de qué parámetros se tomaron como referencia para la realización de las guías, por qué las conductas se realizan en base a los riesgos y no a los resultados de las pruebas, y la estimación del riesgo y el manejo recomendado.
La revisión fue realizada a partir de la complejidad de las pautas del 2012, teniendo en cuenta el desarrollo de las nuevas pruebas disponibles y que existían demasiadas opciones aceptables para el uso. Entonces la sociedad americana generó un proceso de consenso reuniendo organizaciones clínicas de Estados Unidos y otras organizaciones importantes para crear dichas pautas. La idea fue producir recomendaciones simples de consenso basadas en el riesgo, con el objetivo principal del screening, que es la detección de lesiones precancerosas que puedan tratarse fácilmente para prevenir el cáncer invasor de cuello uterino. El nuevo enfoque en la práctica clínica indica que la mayoría de las visitas clínicas dedicadas al manejo de resultados anormales en el screening cervical involucrarán, como sabemos, infecciones transitorias por HPV y alteraciones citológicas menores. El riesgo previsto de SIN3+ se determina haciendo referencia a una extensa tabla de riesgos compiladas en el Instituto Nacional del Cáncer y que es accesible en el sitio web. El riesgo no se calcula en el momento del uso, sino que es un riesgo precalculado, existiendo tablas de uso de forma manual o mediante una aplicación de software que saldrá próximamente. Entonces se evaluaron más de 1,5 millones de pacientes entre el año 2003 y 2017 en base a la base de datos del Kaiser permanente, pacientes entre 25 y 75 años. Y se recomienda la acción clínica sobre la base del riesgo de lesiones precancerosas, SIN3+ y del cáncer. Se tomaron en cuenta las pruebas actuales, el historial de las pruebas y los resultados de colposcopía y biopsia, y en base a eso se estimó riesgos inmediatos y riesgos a 5 años de desarrollar SIN3+. Las pacientes que comienzan el screening con test HPV por primera vez, se calculó que el riesgo de SIN3+ a 5 años era de 0,45%. Acá observamos la frecuencia de las mujeres en su primera visita de COTES por grupo etario. Observamos cómo en el grupo de 30 a 34 años se refleja el inicio del COTES a los 30 años a partir del año 2003, y en mayores de 25 años se incorporó el testeo a partir de ese grupo etario a partir del año 2003. Del total de pacientes a la primera visita, se constató un 92% de test de HPV negativo, con un riesgo de SIN3+ a 5 años de 0,14%, con esto determinaban un intervalo de control a los 5 años, y un 8% de test de HPV positivo, con un riesgo inmediato de SIN3+ que variaba entre 2,1 a 49%, de acuerdo a los resultados acompañantes se iba a estratificar este riesgo. ¿Cómo se hizo esta estratificación del riesgo? Fue mediante un análisis estadístico en 3 grupos. Un grupo de riesgo muy elevado de tener una lesión precancerosa, con un riesgo mayor a 25%, que indica la necesidad de tratamiento inmediato sin necesidad de una biopsia colposcópica. Un riesgo alto, pero menor que el anterior, cuando varía entre el 4 y el 25%, por lo cual se indica biopsia con guía colposcópica, y un riesgo menor en pacientes con riesgo menor al 4%, que se difiere la necesidad de colposcopía. Se considera un riesgo muy bajo en aquellas pacientes que presenten test de HPV negativo, determinando una detección a los 5 años. Entonces dijimos que la derivación a colposcopía-biopsia va a realizarse en pacientes que presenten un riesgo mayor al 4% y se va a diferir en pacientes que presenten un riesgo menor al 4%. La reducción en la derivación a colposcopía fue del 9,8% en el año 2012 al 8,3% en las guías publicadas en el 2019. Los umbrales de acción clínica fueron adoptados mediante votación con 242 participantes y se determinó la necesidad de tratamiento opcional o biopsia colposcópica, la indicación de biopsia colposcópica, la reevaluación al año, reevaluación a los 3 años o el retorno al intervalo de detección regular a los 5 años. Los resultados de citología fueron manejados según el sistema Bethesda, en citologías de bajo grado y alto grado como conocemos. ¿Y cuáles fueron los cambios esenciales de las pruebas en relación al manejo previo? En primer medida, las recomendaciones se basan en el riesgo y no en los resultados. Tanto la vigilancia, la colposcopía y el tratamiento se basan en el riesgo de SIN3+, determinando igual manejo para igual riesgo. La colposcopía puede diferirse en ciertos casos, en casos que presenten bajo riesgo de SIN3+, dijimos entonces cuando era menor al 4%. El tratamiento inmediato, esto se indica para cuando existe un riesgo de SIN3+ mayor al 60% y aceptable cuando
es entre el 25 y 60%. Se prefiere el tratamiento excisional al tratamiento destructivo local. Se indica la observación para lesiones intraepiteliales de bajo grado. Se indica los informes histopatológicos de HSIL. Se recomienda la utilización tanto de la nomenclatura de la OMS como del LAS con la incorporación de la P16 histológica. Se recomienda que todas las pacientes con pruebas de HPV positivas requieren otra prueba de screening o triage, y aquellas pacientes que presenten tipificación para 16 o 18 se derivan a colposcopía biopsia a pesar de presentar citologías negativas. En pacientes que se encuentran en vigilancia post-tratamiento, se requiere realizar pruebas de HPV cada 3 años por al menos 25 años. La vigilancia con citología sola es aceptable solo en casos de no contar con técnicas de HPV, y todas las pruebas de HPV deben ser aprobadas por FDA en este caso, según el ente regulador de cada lugar, y todas son pruebas que detectan HPV de alto riesgo. Entonces se estimaron los perfiles de riesgo para diferentes escenarios clínicos y combinaciones de resultados de pruebas citológicas, de test de HPV pasados y actuales. Validaron la gestión recomendada comparando con los riesgos estimados en varias fuentes de datos externas, y las nuevas pautas basadas en el riesgo se utilizaron para el manejo de resultados anormales del screening sanitario. Sabemos que desde el año 2013 el screening ha seguido evolucionando con la incorporación de la vacuna del HPV, la introducción de nuevas tecnologías de detección y nuevos conocimientos sobre cómo el historial de las pruebas negativas de HPV impactan en el significado clínico de los resultados de las pruebas. Entonces las pautas del 2019 pasaron de una gestión basada en resultados, lo que era ASCUS HPV positivo que se derivaba a colposcopía, a una gestión basada en el riesgo, y que el riesgo inmediato de tener SIN3 más es el 4% mayor, es la indicación a colposcopía. Las acciones clínicas se recomiendan en base al riesgo de que el paciente tenga o pueda desarrollar SIN3, adenocarcinoma in situ o cáncer. Las evaluaciones de los factores de riesgo potenciales del SIN3+, pueden estimarse en base a los resultados actuales de las pruebas de citología, al test de HPV, al historial reciente de los resultados de las pruebas, a la evaluación colposcópica y a los resultados en las biopsias y tratamientos. El análisis de los datos para estimar el riesgo para todas las combinaciones de pruebas e historiales recientes de detección plantea 5 escenarios clínicos: resultados anormales actuales, vigilancia de resultados anteriores que no requirieron derivación a colposcopía, manejo basado en resultados de colposcopía y biopsia, vigilancia post-colposcopía después de una histología inferior a SIN2 y seguimiento posterior al tratamiento. Entonces, el principio es encontrar un balance entre el beneficio y el daño, evitando el testeo excesivo y el sobretratamiento. Determinar las pacientes de alto riesgo para hacer un seguimiento cercano y las pacientes de bajo riesgo, menos testeos y menos procedimientos. Siempre manteniendo el principal objetivo, que es la prevención del carcinoma cervicuterino, detectando y tratando las lesiones precáncerosas. El test de HPV sabemos entonces que es la base para la estimación de riesgo. Es importante tanto el tipo viral como la duración de la infección. Esto va a determinar el riesgo de SIN3+. La citología, como sabemos, presenta alta especificidad, que nos estima un riesgo inmediato, nos habla de enfermedad prevalente, pero presenta baja sensibilidad y por lo tanto bajo valor predictivo negativo. Se debe realizar un manejo personalizado basado en el riesgo, tanto con resultados actuales como con historia pasada, y en caso de derivación a colposcopía, la toma de biopsia se debe indicar de todas las zonas anormales, y entre 2 y 4 biopsias, y no se recomienda biopsiar al azar pacientes de bajo riesgo. Los principios básicos de manejo clínico entonces nos muestran que un test de HPV negativo reduce el riesgo, que la colposcopía sin hallazgos de SIN2 reduce el riesgo, un test de HPV positivo aumenta el riesgo, y un tratamiento previo de SIN2 o de SIN3 también aumenta el riesgo. Con respecto a la vigilancia, son las pruebas de seguimiento en un intervalo más corto que el recomendado de rutina para pacientes con mayor riesgo que la población general, pero menor riesgo que las que se recomienda la derivación a colposcopía. Entonces, un riesgo estimado de SIN3+ a 5 años menor a 0,15%, como son el grupo de pacientes con test HPV negativo o con test negativo. Un riesgo estimado de SIN3+ a 5 años entre 0,15 y 0,55%. Un riesgo estimado de SIN3+ a 5 años mayor a 0,55%.
tenemos que tener en cuenta que la citología previa sola no reduce el riesgo como un test de HPV negativo. Una paciente con HPV positivo, citología negativa, el riesgo inmediato es de 2.1. En cambio, test de HPV negativo, a pesar de tener una citología de bajo grado, con historia previa desconocida, el riesgo inmediato es de 1.1. En este cuadro podemos resumir un poco lo que veníamos diciendo. Lo primero que hacemos es darnos cuenta si presenta un riesgo mayor o menor al 4%. Si es menor al 4%, lo que tenemos que observar cuál es el riesgo de desarrollar FIN3+ a 5 años para así evaluar el intervalo de seguimiento. Cuando el riesgo es mayor a 0,55% de controles al año, cuando el riesgo es entre 0,15 y 0,55%, reevaluamos a los 3 años, y cuando el riesgo es menor a 0,15%, el control es a 5 años. En los casos de que el porcentaje sea mayor al 4%, lo que se observa es cuánto es ese porcentaje para determinar el manejo correcto. Entonces, si el riesgo es entre 4 y 24%, se deriva colposcopía. Si el riesgo es entre 25 y 59%, es aceptable el tratamiento inmediato, pero también se puede realizar la colposcopía. Y cuando el riesgo es mayor al 60%, se recomienda tratamiento inmediato. En esta tabla lo que vamos a observar es el riesgo de FIN3+ a 5 años en pacientes que presenten un screening anormal con historia de test de HPV desconocida. Entonces, la historia desconocida, los resultados actuales con HPV negativo, observamos acá con citologías menores, el riesgo inmediato del FIN3+ es menor al 4%, y como dijimos entonces, evaluamos el riesgo a 5 años para determinar cuál va a ser el seguimiento. En caso de presentar en el test de HPV positivo actual, miren cómo, a pesar de tener citologías de bajo grado, el riesgo inmediato es mayor al 4%, por lo cual ya derivamos a colposcopía. Recalcamos acá que existen dos situaciones especiales, que son pacientes que presenten test de HPV negativo con citologías AHC o AGC. De todos modos, por más que el riesgo inmediato es menor al 4%, se derivan a colposcopía por ser estas situaciones especiales, jerarquizando aquí lo que es la citología de alto grado. En esta siguiente gráfico observamos lo mismo, pero con una historia conocida de HPV negativo, la historia actual de HPV negativo. Observamos cómo el riesgo inmediato de FIN3+ lo disminuye aún más y determinamos el seguimiento. Si actualmente presentamos el test de HPV positivo, aumenta un poquito, pero igualmente cómo influye el tener un HPV negativo en la historia, que de todos modos no me aumenta el riesgo a más del 4%. Y en este caso también, estas dos situaciones especiales de AHC y AGC que derivan directamente a colposcopía. En esta gráfica observamos cómo una paciente que se sigue con historia de HPV positivo, citología negativa, observamos que si actualmente el test de HPV es negativo, citologías con cambios menores, se realiza seguimiento por ser un riesgo menor al 4%, y observamos el riesgo a 5 años para determinar el manejo, y cuando observamos acá en citologías de alto grado, mayor al 4%, determinamos la colposcopía. Y en esto es uno de los casos que mostramos con historia desconocida, HPV positivo con genotipificación para el 16 y citología de HSIL, el riesgo inmediato es de 60%, por lo cual en este es el caso donde se determina el tratamiento inmediato. Entonces dijimos que esto es un acuerdo de las directrices de consenso de gestión basadas en el riesgo de la sociedad americana durante el periodo de comentarios públicos. Dijimos que esto tenía que ver con un grado de acuerdo. En las barras negras observamos el grado de acuerdo que presentaban, y en la línea roja se marca cuando hubo más de 2/3 de coincidencia en el acuerdo. Observamos cómo la determinación de realizar colposcopía cuando el riesgo es mayor al 4% llegaba a más del 90%, pero en la determinación de lo que es el tratamiento para pacientes que presentan un riesgo mayor al 25% o incluso mayor al 50%, el grado de acuerdo variaba alrededor del 60%. Y en el caso de realizar tratamiento con diagnóstico histológico, sí, el acuerdo alcanzaba casi el 80%. Entonces decimos que las guías de manejo tienen un nivel aceptable de riesgo de falla
para detectar lesiones de alto grado, que es irracional que este riesgo pueda ser llevado a cero, dado que los intentos por alcanzar el riesgo cero pueden resultar en un mayor daño, incluyendo tratamientos excesivos, y tener en cuenta que una guía nunca debe sustituir el juicio clínico. Por lo tanto, las consideraciones son que el objetivo principal fue realizar guías simples de consenso basadas en el riesgo para la detección del cáncer cervicouterino, encontrar un balance entre el beneficio y el daño, evitando el testeo excesivo y el sobretratamiento, que el riesgo al inicio de testeos del 0,45%, se tomaron en cuenta pruebas de citología, test de HPV pasados y actuales, y se clasificó en pacientes que requieran seguimiento, pacientes que requieran colposcopía cuando es mayor el riesgo al 4%, y pacientes con indicación a tratamiento inmediato. Siempre teniendo en cuenta, como dijimos, que una guía nunca debe sustituir el juicio clínico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanina. Muy buena y muy linda y muy clara la presentación. A continuación nos va a hablar el doctor Andrés Humphrey de los cambios esenciales, algoritmos de manejo y cuáles son sus racionales en base a la evidencia. Así que adelante, Andrés. Bueno, muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a la sociedad por habernos permitido participar de este primer webinar, esta primera experiencia. Así que vamos a hablar sobre los cambios esenciales. La mayor parte de lo que les voy a comentar está basado en este artículo, que es un artículo de lectura bastante, no muy fácil, digamos, de una lectura bastante ardua y bastante densa, así que los convoco a que con paciencia se pongan a leerlos, pero vamos a ver si podemos ayudarlos a desentrañarlo. Arrancamos por algunos conceptos iniciales. La evidencia actual muestra que el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino se puede estimar en base a una combinación de los resultados de las pruebas de tamizaje disponibles, lo que se ha hecho la paciente actualmente, los resultados de las pruebas anteriores, los resultados de las biopsias anteriores, y siempre considerando factores individuales como la edad y la inmunosupresión, que son todos conceptos que ya estaban presentes en las guías de 2012, mostrando ya un cambio conceptual en ellas, pero que estas guías nuevas incorporan el conocimiento actual de la historia natural de la infección y de la carcinogénesis. Entonces, ¿cuáles son los cambios esenciales? Aquí lo que hay es un cambio conceptual, es decir, pasamos de lo que es una guía basada en algoritmos primariamente basados en los resultados de los estudios a una guía que está basada en los riesgos. Y entonces puede ocurrir esta situación. Pasamos de, por ejemplo, se recomienda colposcopía en caso de ASCUS o LSIL con test de HPV positivo, a un concepto de pasamos a recomendar colposcopía en cualquier combinación de historia clínica y de estudios que arrojen un riesgo igual o mayor al 4% de encontrar un SIN3 más. Entonces, esto abona este concepto de a igual riesgo, igual manejo. Y entonces, recomendar seguimiento, colposcopía o tratamiento se va a basar en el riesgo estimado de desarrollar un SIN3 más en cada caso, en base a los resultados actuales y en base a los resultados de la historia de esa paciente. Iguales resultados actuales pueden llevar a diferentes recomendaciones de conductas de acuerdo a la historia de esa paciente, por ejemplo. Y que todo esto se basa en tablas que se confeccionaron, como comentaba Vanina, en base a la corte prospectiva y longitudinal de más de 1,5 millones de pacientes seguidas por más de una década que pertenecen al Kaiser Permanente de North California, que hace que los números con los que contemos sean números incontrastables.
Y entonces en base a todos esos números se han podido confeccionar estas tablas, que algunas son las que mostró Vanina. Les muestro acá la tabla de tamizaje, y entonces ustedes ven de acuerdo a la edad de la paciente y de acuerdo a si tiene o no tiene historia previa de infección por HPV, los resultados actuales de la colposcopía y cómo esas combinaciones van dando diferentes recomendaciones de acuerdo al riesgo. Pero esto que, perdonen la expresión, parece un chino, realmente es una cosa como árida y compleja, no se preocupen, aparece la tecnología para ayudarnos y ya hay una aplicación. Esta es la que está disponible para el App Store de Apple, pero próximamente va a estar la aplicación para el Android también. Esta me la bajé del App Store recientemente, cuesta $9,99, y ustedes ven que pueden ir cargando los datos de la paciente, de la edad, de lo que ustedes quieren, por ejemplo, si es manejo de los estudios de screening, anotar que si tiene, por ejemplo, un test de HPV negativo y una citología de bajo grado, entonces agregarles cómo dieron los estudios previos de esa paciente, que tenía un test de HPV negativo y que tenía una citología negativa, y entonces ahí les va a arrojar cuál es el riesgo en el que se encuentra esa paciente y cuál es la recomendación de seguimiento. Así que es realmente muy útil y simplifica mucho lo que esas tablas hacen tan árido y tan complicado. Yo, como hijo de cardiólogo, les comento una anécdota personal y que tal vez les pueda servir para comprender el concepto. A mí por lo menos me ayudó para entenderlo. Recuerdo haberle preguntado a mi padre años atrás si con el valor de colesterol que yo tenía que hacer un tratamiento para bajar el colesterol o no. Y recuerdo que esto fue una pregunta que le hice hace 20 años a mi padre, que es cardiólogo, y recuerdo que él me contestó en aquel momento que el tratamiento del colesterol no dependía del valor de colesterol que uno tiene, sino de la combinación de riesgos que ese colesterol implicaba para esa persona. Es decir, una persona que tuvo un infarto ayer y que es hipertenso, diabético y que además tiene un colesterol de 200, puede requerir un tratamiento porque en ese contexto ese valor de 200 es elevado, mientras que una persona sana, joven y sin ningún otro factor de riesgo puede tener un colesterol más alto y no requerir tratamiento. Es decir, que este concepto los clínicos, los cardiólogos lo vienen manejando desde hace muchísimo tiempo, y nosotros entonces tenemos que poder abrir nuestra cabeza a comprender este otro modo de ver nuestra patología. Continúo. Entonces, otro de los cambios que introducen las guías es que incrementan las situaciones que justifican un tratamiento inmediato. ¿Qué es un tratamiento inmediato? Es un tratamiento sin biopsia previa. Lo aclaro porque no es un tratamiento sin evaluación colposcópica previa, pero es sin biopsia previa. Seguramente cuando se hace el tratamiento, quien lo realice va a estar haciendo una colposcopía para poder guiar su resección, ¿no es cierto? Y entonces las guías actuales dicen es preferible en una paciente no embarazada mayor de 25 años cuando el riesgo actual de SIN3+ es mayor o igual al 60%, y dicen ellos es aceptable cuando el riesgo se encuentra entre el 25 y el 60. Es decir, que en esta situación de riesgo mayor al 60%, ellos consideran preferible directamente hacer tratamiento sin biopsia previa. Y se recomienda tratamiento inmediato entonces en los casos, fíjense ustedes, donde hay citología de alto grado junto a un test de HPV positivo para genotipo 16, es decir, PAP alto grado y HPV 16 es una condición donde el riesgo de SIN3+ supera el 60%. También en pacientes con escaso o nulo tamizaje previo y citología de alto grado con test de HPV positivo, ahí en ese caso, como no hay historia previa, independientemente del tipo viral involucrado. Obviamente que aclaran que la decisión debe estar tomada en conjunto con la paciente y teniendo en cuenta el impacto que el tratamiento pueda tener sobre la posibilidad de futuro embarazo en ese caso. Bien, ¿cuáles son los nuevos principios entonces de las guías 2019?
el tamizaje está hecho en base a las pruebas de HPV, es decir, la prueba de HPV es la piedra angular de la estimación del riesgo y en esto se basan las guías. Este es un concepto muy importante. El tipo viral y la duración de la infección es lo que claramente determina el riesgo de SIN3+. Y es posible realizar un riesgo o realizar un manejo personalizado de acuerdo al riesgo en base a los resultados actuales y a la historia pasada de la paciente, si es que tiene antecedentes, si no tiene antecedentes o incluso si desconocemos estos antecedentes. Es decir, que esta posibilidad de realizar verdaderamente un manejo personalizado del caso. Otro de los principios es que en la medida en que nuevos test de HPV sean validados y se puedan incorporar y permitir rápidamente actualizar las guías, es decir, como el esqueleto de la guía tiene que ver con los riesgos y no con las pruebas en sí, toda tecnología nueva que se vaya incorporando o que se vaya adquiriendo se va a poder incorporar rápidamente a las guías y que éstas no queden desactualizadas. Esto es muy importante porque permite darle flexibilidad a las guías en momentos en que nuevas tecnologías emergen y que son validadas permanentemente y que los programas de vacunación además progresan, y eso va a hacer que también el cálculo de riesgo en esa población vacunada vaya cambiando con el tiempo. Las guías, las recomendaciones de manejo se van a basar en la estimación del riesgo y están determinadas por lo que ellos llaman los Clinical Action Thresholds, que yo traduje, creo, como umbrales para la acción clínica. Entonces, en la medida en que haya nueva evidencia o nueva tecnología, la combinación de resultados que van a ser necesarios para poder alcanzar estos umbrales seguramente va a ir cambiando. Por ejemplo, en la medida en que aumente el porcentaje de pacientes vacunadas y la evidencia muestre un menor riesgo en este grupo de pacientes de SIN3+, asociados a pruebas anormales, es decir, pacientes vacunadas con pruebas anormales van a tener un menor riesgo que las no vacunadas, entonces la combinación de resultados para poder alcanzar esos umbrales de riesgo va a ir cambiando con el tiempo. Y seguramente la nueva evidencia que surja se va a poder incorporar sin tener que cambiar entonces el esqueleto, el nudo de las guías. Otro de los principios es que la colposcopía, dicen ellos, debe seguir los estándares de la SSCP. Es decir, la Sociedad Americana estableció en el año 2017 estándares para la colposcopía y, por ejemplo, esos estándares dicen que debe haber biopsia de toda área acetoblanca y que por lo menos debe haber de 2 a 4 biopsias. Esto es un modo en que ellos tienen de poder establecer parámetros de calidad en la evaluación colposcópica. No tenemos que perder de vista que el objetivo principal del tamizaje y el manejo es la prevención del cáncer cervical a través de la detección y del tratamiento de las lesiones perioplásicas. Ese es nuestro objetivo. La detección oportuna y el tratamiento de las lesiones de SIN2+ es lo que disminuye la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. En las guías se tomó el SIN3+ como el mejor parámetro sustituto para evaluar las guías estas, porque el cáncer es poco frecuente en Estados Unidos y porque además el SIN2 es una entidad menos reproducible, entonces por eso las guías toman el SIN3+ como el mejor parámetro para poder evaluar el riesgo de cáncer. Lo otro que comentan y que me pareció interesante es que las guías aplican a toda paciente con cuello uterino y hablan de mujeres, de hombres transgéneros y de pacientes con histerectomía subtotal, pero me interesó que está incluido este grupo de hombres transgénero dentro de las consideraciones de las guías. Y que las estimaciones de riesgo fueron validadas para diferentes razas, etnias y condiciones socioeconómicas, es decir, están validadas para toda la población norteamericana y seguramente extrapolable a otras poblaciones también. Y esto que comentaba Vanina hace un rato, a igual riesgo, igual manejo. Ese es el principio, o es uno de los principios que rigen las guías. Porque
de lo que se trata es de balancear riesgos y beneficios y de prevenir el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, porque obviamente tenemos que ser conscientes que prevenir la totalidad de los cánceres cervicales es algo absolutamente imposible, es un objetivo imposible de alcanzar, y que las intervenciones que nosotros realizamos para tratar de prevenirlo son intervenciones que pueden causar daños. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es poder maximizar la prevención del cáncer y minimizar los riesgos del sobretratamiento. Y encontrar ese equilibrio, eso es lo difícil, ¿no? Entonces acá estaba la tabla esta que comentaba Vanina hace un rato, donde están los diferentes riesgos que condicionan nuestras conductas, y que si el riesgo es menor o mayor al 4%, entonces vamos a elegir hacer colposcopía o no hacerla. Y entonces cuando hacemos colposcopía, si el riesgo es menor de 0,15, la paciente si no hacemos colposcopías en este caso, y el riesgo es menor de 0,15, la paciente regresa a los 5 años. Si es entre 0,15 y 0,54, regresa a los 3 años. Y si es mayor de 0,55, la paciente regresa al año. Ahora, si hacemos colposcopía y el riesgo está entre 4 y 24%, entonces se hace la colposcopía y la biopsia. Si el riesgo está entre 25 y 59, se puede hacer la colposcopía y la biopsia, o también es aceptado en ese grupo el tratamiento inmediato. Y si el riesgo supera el 60%, ese es el grupo en el que el tratamiento inmediato es preferido. Entonces estamos frente a un cambio de paradigma. Estamos pasando de unas guías que estaban basadas en resultados a guías que están basadas en umbrales de riesgo. Y entonces ustedes ven que en la medida que aumenta el riesgo, entonces va aumentando lo que nosotros vamos a ir haciendo. Está el riesgo o el umbral de riesgo para la acción clínica para control a 5 años, que es lo que equivale a un riesgo de una paciente con un test de HPV negativo o un Q-test negativo en la población general, ascendiendo en el riesgo, un riesgo de una paciente con una citología negativa en una población en general. Fíjense que le dan menos valor a la citología, ahí la paciente debe regresar a los 3 años. Si estamos en un riesgo intermedio entre 3 años y la colpo, es, por ejemplo, una paciente con un test de HPV positivo y una citología negativa, esa debe regresar al año. Una paciente con test de HPV positivo y citología de Ascus o de LESIL alcanza el riesgo de umbral para derivación a colposcopía, y una paciente con un HPV positivo o una citología de ASCH tiene este riesgo alcanza el umbral para la colposcopía o tratamiento inmediato como aceptable también. Y aquella paciente con un test de HPV positivo para 16 y una citología de alto grado llega entonces al umbral de riesgo para tratamiento inmediato. Ahora voy a tratar de, con algunos casos clínicos, clarificar esto que es un poco confuso tal vez, y me pareció que una manera de poder graficarlo mejor, en lugar de mostrarles todas estas tablas y de mostrarles los algoritmos, pensé que tal vez un modo de poder hacerlo más didáctico era planteando situaciones clínicas que son cotidianas para nosotros y ver cómo funcionan las guías en ese contexto. Imaginemos este primer caso de una paciente de 40 años que no tiene antecedentes patológicos, es importante ese dato. Hacemos un cotest, el test da positivo para HPV y la citología es negativa. Esto, les comento entre paréntesis, corresponde al 4% de la corte del Kaiser permanente. Es decir, el 4% tuvo test de HPV positivo con citología negativa. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos dos opciones: repetir el cotest al año, o también se plantea la posibilidad de la genotipificación, y acá tienen las guías de la ASCCP, donde estas dos alternativas están aceptadas. Existiría la alternativa también, si estuviera disponible para nosotros, de genotipificar, y entonces aquellas que son
16 y 18 negativas pueden repetir el cotest al año y solo irían a colposcopías aquellas que tienen el test de HPV positivo para 16 o 18. Fíjense que entonces HPV positivo, citología negativa, tiene riesgo inmediato estimado de SIN3+ de un 2,1%. Pasemos a un segundo caso. Una paciente de 32 años, sin antecedentes patológicos, se realiza el tamizaje con test de HPV, da positivo para virus 16. Es decir, esta es la paciente en la cual no hacemos cotest, sino que el tamizaje solo va por la vía de la prueba molecular, sin la citología asociada. Toda prueba de HPV positiva tiene que ir a una segunda prueba de triaje, es decir, hay que pasar por un segundo tamiz. Y ese segundo tamiz lo que proponen las guías es de preferencia la citología, es decir, jerarquizan la citología en este contexto y es de preferencia entonces con la misma muestra con la que se realizó la prueba de HPV, realizar la prueba citológica. Como ellos realizan citología líquida, pueden con la misma muestra hacer las dos determinaciones. Pero consignan en las guías que si no se pudo hacer la citología con la misma muestra, entonces esta paciente con un test de HPV positivo para 16, la alternativa es derivar a colposcopía y biopsia. ¿Y cuál es la explicación de esto? Bueno, se recomienda citología, como les decía, a todo test de HPV positivo, independientemente del tipo viral involucrado. Porque si la citología es positiva para HSIL y el tipo de HPV es 16 o 18, caemos dentro de este umbral de riesgo que yo les comentaba hace un rato, por arriba del 60%, que justifica el tratamiento inmediato en ese grupo de pacientes. Mientras que si los tipos virales son 16 y 18, esto confiere un riesgo mayor de SIN3+, y por lo tanto siempre requiere una evaluación diagnóstica posterior en estos casos, cuando es 16 o cuando es 18. Y esa evaluación puede ser colposcopía y biopsia en los casos de citología negativa o de LSIL, o tratamiento inmediato, entonces si la citología es de HSIL o HSIL y el HPV involucrado es el HPV 16. Por eso es que es importante entonces la evaluación citológica en este grupo de pacientes. Las guías de 2015, fíjense que recomendaban para todos los HPV 16 y 18, ellos decían colposcopía y biopsia, y utilizaban, cuando era utilizado como tamizaje primario, el test de HPV. Y recomendaban citología cuando el test de HPV era positivo para los otros tipos virales. Fíjense cómo acá en este punto hubo un viraje en el manejo de estos casos en estas guías nuevas 2019. Bien, pasemos a un tercer caso. Una paciente de 35 años tiene el antecedente de haber tenido un cotest negativo a 5 años. Entonces fíjense el peso que acá se le va a dar a ese antecedente de haber tenido un test negativo hace 5 años. Actualmente tiene un test de HPV positivo y tiene una citología de bajo grado. ¿Cuál sería la conducta en estos casos? Uno podría decir, bueno, si el test de HPV es positivo y la citología es de bajo grado, hay que hacer colposcopía. Pero fíjense que no. La conducta que recomiendan las guías es repetir cotest al año. ¿Y por qué es esto? Porque el seguimiento estricto al año se da cuando el riesgo de SIN3 se encuentra entre el riesgo de la colposcopía, que es a partir del 4%, y por debajo y por arriba del 0,55, que sería seguimiento a 3 años. Y eso se da en los siguientes casos de lo que ellos llaman anomalías mínimas. ¿Cuáles serían las anomalías mínimas? Tener un test de HPV positivo con citología negativa, esos serían anomalías mínimas. HPV negativo con citología de bajo grado y antecedentes desconocidos, sin uno precedido de HPV positivo o citología de LSIL o ASCUS. Y lo que expresan en las guías es que los datos actuales muestran que el riesgo de SIN3+ disminuye significativamente
cuando hay un antecedente de un test de HPV o un cotest negativo dentro de los 5 años previos al tamizaje actual. Y entonces esto es lo que permite indicar seguimiento al año y no colposcopía en este caso, en esta paciente. No ocurriría lo mismo si lo que la paciente tuviese fuese una citología sola previa negativa, porque en ese caso la citología no nos cambia, la citología previa, la citología negativa previa no nos cambia la conducta. Fíjense de vuelta el peso que se le da al resultado de la prueba molecular del test de HPV para disminuir el riesgo en este grupo de pacientes. Continuamos con un cuarto caso. Supongan ustedes una paciente de 50 años con antecedentes de una crío por un SIL de bajo grado en el pasado. Esta foto es de una paciente que tuvo una crío y fíjense las secuelas de esa crío en ese cuello. Tiene actualmente un cotest con un test de HPV positivo para 16 y una citología de alto grado. Y hacemos la colposcopía que ustedes ven acá y no hay lesión ectocervical. Por lo tanto, le planteamos a la paciente hacer un legrado endocervical y el legrado endocervical es informado como SIN 1 o SIL de bajo grado. Es decir, es un test de HPV positivo, la citología es de alto grado y el legrado es de bajo grado. ¿Cuál sería la conducta en este caso? La guía lo que plantea es revisar los hallazgos, es decir, hablar con el patólogo y confirmar que la citología sea verdaderamente de alto grado, y si eso fuese así, realizar un procedimiento diagnóstico excisional por el hecho de esta discordancia histológica y del antecedente de la citología de alto grado, ¿no es cierto? Yo me permití agregar ahí entre paréntesis, en casos como estos, no se olviden de evaluar correctamente y prolijamente la vagina, porque cuando hay estas citologías de alto grado y uno no encuentra lesión en el cuello, ojo que la citología puede estar viniendo también por la vagina. Para los fines del ejercicio didáctico, vamos a asumir que la vagina era totalmente normal y que entonces esto venía del cuello. ¿Y cuál es la explicación de entonces? Se puede plantear seguimiento en el SIN 1 cuando hay citología, cuando viene acompañada de citología de cambios menores o HPV con una citología negativa, y en esos casos se puede indicar cotest a los 12 meses y a los 24 meses. Pero se debe indicar procedimiento diagnóstico excisional cuando la lesión de bajo grado viene precedida de una citología de alto grado, cuando la colposcopía no se puede visualizar correctamente el límite escamocolumnar, como la que yo les mostraba, o no hay lesión, o hay una lesión que no es completamente visible. Y acá les muestro, entonces, para el caso del L-SIL, fíjense cómo el manejo difiere un poco si la citología que lo acompaña es ASC-H, o ahora vamos a ver en la siguiente si la citología que acompaña es HSIL. Cuando la citología que acompaña es ASC-H, la conducta es un poco más benévola, digamos así, y si hay un límite escamocolumnar completamente visible y podemos ver el límite superior de la lesión con un legrado endocervical negativo, en estos L-SIL precedidos de ASC-H se puede plantear la conducta del seguimiento con test de HPV porque el riesgo de SIN 3 al año en estas pacientes es solo de 1.4%. Pero fíjense que si viene precedido de HSIL, el manejo es más agresivo y tanto un procedimiento diagnóstico excisional como seguimiento al año son las dos conductas aceptables. Cuando se hace el seguimiento debe ser con colposcopía y con test de HPV porque aquí ya el riesgo asciende a 3,9%. Pasemos a un quinto caso. Paciente de 35 años, PAP, ASCUS, test de HPV positivo, una colposcopía con un límite escamocolumnar completamente visible y con una biopsia que hacemos de una lesión de hora 12 que informa SIN 3, SIL de alto grado. ¿Cuál es la conducta en estos casos? Procedimiento diagnóstico excisional, diríamos nosotros. Las guías también dicen tratamiento ablativo es aceptable, dicen ellos.
¿Y por qué es esto? Fíjense, en los SIN2-3 hay un 1% de cánceres invasores asociados a diagnósticos previos de SIN2-3. Y si nosotros tomamos esta población que tiene legrado endocervical negativo y colposcopía satisfactoria, fíjense que el cáncer invasor en ese grupo es 3 de cada 1000 casos. Y por lo tanto, en este grupo especial es que las guías dicen ablación o escisión, pero aceptan el tratamiento ablativo en este grupo por esta baja incidencia de cáncer invasor que se ve cuando se reúnen estas condiciones que les muestro acá. Versus cuando ustedes tienen una colposcopía insatisfactoria. Insatisfactoria para ellos es cuando no vemos el límite escamocolumnar, o cuando el legrado cervical es positivo, que en este subgrupo el cáncer invasor se da en el 7% de los casos versus el 3 por 1000 de este otro, y por lo tanto en este grupo sí la escisión es el único tratamiento aceptable. Entonces, para el SIL de alto grado, en el caso del SIN3, siempre tratamiento. En el caso del SIN2, tratamiento recomendado, pero salvo, dicen las guías, que la preocupación por los efectos del tratamiento sobre el futuro embarazo superen la preocupación por la posibilidad de un cáncer. Esa es la frase que utiliza las guías. Y fíjense que, a diferencia de guías anteriores, no hablan de una edad límite, hablan de cuánto pesa el riesgo del tratamiento versus el riesgo de tener un cáncer. Entonces el tratamiento es escisional de manera preferible, pero ablación, como les digo, aceptable, y la ablación es inaceptable si hay extensión al conducto y si la lesión se extiende más allá del 75% de la superficie del ectocervix, como en este ejemplo de acá, con una lesión que se extiende hacia el conducto endocervical. Solo tratamiento escisional es aceptable en ese caso. Bien, pasemos a un sexto caso clínico. Paciente de 35 años, no tiene controles previos, se realiza un test de HPV, da positivo para 16, la citología es positiva para un alto grado. ¿Cuál es la conducta en este grupo? Podríamos hacer colposcopía y biopsia, pero el tratamiento inmediato es una conducta aceptable en este grupo, como les conté anteriormente. ¿Y por qué es esto? Porque en los datos de la corte del Kaiser permanente, el riesgo inmediato de SIN3+ excede en este grupo de pacientes el 60%. Vamos a un caso 7. Paciente de 30 años, no tiene antecedentes, no tiene hijos y tiene deseos de fertilidad. Hacemos un test de HPV, es positivo, la citología es de ASC-H y la biopsia del ectocervix, de esta foto que ustedes ven acá, donde hay un epitelio aceto blanco por acá, pero fíjense que hay un epitelio aceto blanco más denso por acá. Entonces esa biopsia de hora 12 informa SIN2. Ustedes pueden ver, si bien no se ve en la foto por estar a mayor aumento, pero el límite escamocolumnar se veía por completo y el legrado endocervical fue negativo. Es decir, una paciente de 30 años con deseos de fertilidad y con un diagnóstico de SIN2. ¿Cuál es la conducta en este caso? Tratamiento escisional es una conducta aceptable, pero el seguimiento es una alternativa en este caso, y para que eso se dé tiene que reunirse las siguientes condiciones: que el límite escamocolumnar sea completamente visible, como en esta foto, que el legrado endocervical sea negativo para SIN2 o para SIL no clasificable, y el seguimiento debe ser realizado con colposcopía. Y fíjense ustedes que acá las guías dicen test de HPV cada 6 meses por 2 años. El seguimiento con test de HPV cada 6 meses por 2 años. Y si persiste más allá de los 2 años, se justifica el tratamiento. ¿Y cuál es la explicación para esto? La explicación es que en los casos de SIN2 la regresión es muy alta en este grupo. Llega al 50% con una persistencia del 32% y una progresión de solo el 12%.
Y si consideramos la corte de pacientes menores de 30 años, la regresión es aún mayor, alcanza el 60%. Y esto es lo que permite una conducta más contemplativa en este grupo de pacientes. Acá tienen lo que dicen las guías en relación al manejo de la citología de Ascus y del ESIL en pacientes menores de 25 y de ASCH y de HSIL. Y de vuelta cómo el manejo es más contemplativo, más benévolo en este grupo de pacientes más jóvenes, porque sabemos que su riesgo es muchísimo menor y que prácticamente la ocurrencia de cáncer en este grupo poblacional es muy, muy, muy excepcional. Otro de los puntos que abordan las guías es en cuanto al manejo de los márgenes y al seguimiento. En cuanto a los márgenes, cuando el margen endocervical es positivo o el legrado post-resección LIP es positivo, las guías plantean repetir la escisión, pero también como una conducta aceptable realizar test de HPV a los 6 meses, dicen las guías. Y acá hay un punto muy importante a remarcar. El test de HPV es el mejor predictor de resultado por tratamiento por encima del estado de los márgenes. Y por eso es que se le da tanto peso al seguimiento con test de HPV y por eso es que aún con márgenes positivos existe la alternativa de una conducta más pasiva, de una conducta de seguimiento, si disponemos de las pruebas de HPV y se le pueden realizar a esta paciente a los 6 meses. ¿Y qué hay con respecto al seguimiento? ¿Qué dicen las guías nuevas con respecto al seguimiento? Si el seguimiento debe ser hecho con cotest, y si tenemos 3 cotest anuales negativos, se debe continuar con cotest cada 3 años. Es decir, después de 3 cotest anuales, pasamos a cotest cada 3 años por al menos 25 años. Y acá hay otro cambio, dicen, es aceptable continuar más allá de los 25 años. Lo que la guía dice es si el estado de la salud de la paciente es bueno, que me pareció gracioso el modo en que lo expresaban. Es decir, acá de vuelta está el criterio clínico. Si se justifica por el estado de salud y por la edad de la paciente, se debe continuar más allá de los 25 años. ¿Y por qué cada 3 años y no cada 5 años? Porque lo que mostraron la corte del Kaiser permanente es que el riesgo de SIN3+ a 5 años se mantiene por arriba del umbral de 0,15, que es el umbral que permitiría pasar de los 3 años a los 5. Entonces tenemos que mantenernos con un seguimiento cada 3 años, a pesar de todos esos cotest negativos, porque nunca el riesgo en este grupo poblacional está por debajo del 0,15, que es el riesgo que nos permitiría bajar y pasar a un seguimiento cada 5 años. Después, para complicar un poco más las cosas, hay algunas excepciones al umbral de la colposcopía que Vanina las mostraba ahí en la tabla. Fíjense ustedes, por ejemplo, una paciente de 49 años que tiene antecedentes de un LIP por un SIL de alto grado en el pasado y que ahora hacemos un PAP, informa ASCH, con un test de HPV negativo. ¿Cuál sería la conducta en este caso? Uno diría seguimiento o colposcopía. ¿Qué les parece a ustedes? Les muestro lo que sucede. Lo que sucede es lo siguiente. Fíjense en la tabla lo que ocurre con un test de HPV negativo y una citología de ASCH. El riesgo de SIN3 es muy, muy bajo. Y si el test de HPV es positivo con una citología de ASCH, como el riesgo de SIN3 a 5 años llega al 25%. Pero fíjense qué ocurre para el caso del cáncer. ASCH con test de HPV positivo o ASCH con test de HPV negativo, los dos mantienen un riesgo a 5 años de cáncer bastante parecido. Y ese es el motivo por el cual todos los ASCH deben ir a colposcopía independientemente del
del resultado del test de HPV. Y por eso entonces en este grupo la conducta no es seguimiento, sino colposcopía. ¿Y por qué la excepción? La excepción se da porque el riesgo de cáncer a 5 años en todos los ASCACHE se mantiene bastante parecido independientemente del resultado del test de HPV. Como ven, la cosa se va complicando un poco. Otra de las excepciones al umbral de la colposcopía. Supónganse ustedes una paciente de 32 años con un test de HPV positivo para 18 y una citología negativa. ¿Cuál es la conducta? La conducta es colposcopía a pesar de que el riesgo esté por debajo del 4%. Y de vuelta, un test de HPV con citología negativa tiene un riesgo de 3% de SIN3+, pero el riesgo inmediato de cáncer es de 0,2 y el riesgo de cáncer a 5 años es de 0,56. Y por lo tanto se mantiene como desproporcionadamente alto ese riesgo de cáncer a criterio de quienes hicieron las guías comparativamente con lo que sucede con otros resultados. Y es este riesgo más elevado de cáncer a 5 años lo que determina que en casos de HPV 18 positivo tiene que ir a colposcopía independientemente de que el riesgo esté por debajo del 4%. ¿Qué hay con respecto a las citologías de AGC? Y ya estamos terminando. Les doy otro caso clínico. 42 años, PAP-AGC, probable neoplasia, porque recuerden que ellos dividen el AGC como de tipo NOS o como de tipo de probable neoplasia. Si es de probable neoplasia, la conducta debe ser colposcopía independientemente del tipo del resultado del test de HPV, legrado endocervical, y dicen, en estos casos no recomiendan triage con test de HPV porque independientemente de cómo debe ser evaluada esa paciente, hacer una nueva citología no es aceptable y si la paciente tiene más de 35 años, realizar biopsia de endometrio. ¿Cuál es la explicación de esto? Cuando el AGC es de probable neoplasia, la posibilidad de estar ante un adenocarcinoma in situ es del 3 al 4%, de tener un SIN2+ es del 9% y de tener un cáncer es de 2 al 3%. Ese es el peso que tiene la citología de AGC. Y fíjense en la casuística del cáncer permanente, AGC con test de HPV positivo tenía un riesgo de SIN3+ del 26%, cuando el HPV era negativo del 1.1%, y cuando el AGC era probable neoplasia y el test de HPV era positivo, el riesgo de SIN3+ es del 55%. Ese es el peso que tiene la citología glandular anormal. Y aquí están las tablas de la Sociedad Americana mostrando los diferentes manejos en los diferentes casos. Muy bien. Entonces, para concluir, yo quise ensayar algunas conclusiones que son, no sé, discutibles o que las planteo como para que ustedes las piensen, pero creo que estas nuevas guías plantean verdaderamente un cambio de paradigma de conducta basada en resultados a conducta basadas en cálculo de riesgo, como venimos charlando, y que todo esto me parece muy interesante porque permite un manejo personalizado de cada caso de acuerdo al perfil de riesgo particular de cada paciente. Otro de los aspectos que me pareció interesante es que al no estar supeditada al resultado de un estudio en particular, los avances que estén por venir se van a poder incorporar con facilidad a las guías sin tener que cambiar lo central de ellas. Y entonces no se trata, en mi punto de vista, solamente de pensar en un manejo de costo-efectividad
ni de lo que solemos pensar desde nuestras latitudes, de que los norteamericanos quieren evitar la colposcopía a toda costa por los costos que eso implica para ellos, sino que me parece que se trata de comprender que el sobrediagnóstico implica sobretratamiento y que esto no es gratis para la paciente, esto implica morbilidad para la paciente y sin considerar lo que también implica de sobrecostos para el sistema de salud. Y que el manejo en base al riesgo permite una derivación escalonada hacia los centros de mayor complejidad, donde los casos problema puedan ser tratados y estudiados, y que además se evite la sobrecarga en el sistema de la derivación de los casos banales que muchas veces nos tapan y nos saturan las agendas y que nos quitan tiempo para actuar con los casos verdaderamente importantes. Yo creo que, si bien cuando nosotros decimos, bueno, en Argentina todo el mundo hace colposcopía, creo que nos equivocamos. Creo que estamos mirando nuestro ombligo de la Recoleta o nuestro ombligo de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando hacemos unos poquitos kilómetros y no hace falta alejarse mucho, las realidades son muy diferentes. Y las realidades de la disponibilidad de la colposcopía y las realidades de la disponibilidad de citología de buena calidad. Y estas pruebas moleculares nos evitan todos esos problemas porque la posibilidad de disponer algún laboratorio de referencia donde las pruebas moleculares puedan ser enviadas hacen que la no disponibilidad de colposcopía en todas partes o la no disponibilidad de citología de calidad en todas partes pueda ser sorteada. De modo que me parece que realmente hay cosas muy interesantes de estas guías como para poder sacar de conclusiones y para poder incorporar a nuestra práctica cotidiana. Y aprovecho toda la enorme audiencia que estamos teniendo para invitar a todos a nuestro Congreso Argentino de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, que debido a la pandemia tuvo que ser reprogramado y se va a realizar en noviembre, el 16 y el 17, con una modalidad novedosa para nosotros de modalidad presencial y de modalidad a distancia para quienes no puedan acercarse. Así que están todos muy cordialmente invitados a nuestro Congreso. Y con esto les agradezco por la atención y quedo a disposición para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Andrés. Excelente exposición. Así que vamos a pasar ahora a la última etapa de los expositores. En realidad va a estar a cargo la discusión y los comentarios de la doctora Andrea Velasco. Así que para después de la misma comenzar con las preguntas de los asistentes. Así que adelante, Andrea. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. En estos últimos 10 minutitos ya les queda poquito a la audiencia para que los dejemos liberados a que nos puedan preguntar cosas. Lo que pretendo es hacer un cierre de lo que escuchamos hasta acá y disparar algunas opiniones absolutamente personales que me generaron la lectura de estas guías. Insisto que son personales y que pretenden solamente generar en ustedes un espíritu crítico en el buen sentido de la palabra, de manera tal de que, bueno, podamos ponernos a pensar si estas guías son útiles en nuestros medios de trabajo o no. Recuerden que las guías que presentamos recién, no estoy pudiendo pasar la diapo, les pido disculpas. A ver por qué. Un segundito. Bueno, se me quedó trabado. Voy a compartir de vuelta. Ahí va. Ahí está. Bueno, les recuerdo que estas son las guías que publicamos. Este es digamos, es de acceso gratuito, así que todos las pueden bajar y leer con mucha paciencia porque son bastante densas,
pero son de acceso libre y gratuito. Este pretende ser un ambicioso resumen de lo que escucharon en los anteriores 40 minutos en una sola diapo. Estas guías pretenden igual manejo para igual riesgo, y esto era igual que en las guías del 2012. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque en el 2012 también había un riesgo, pero que estaba dado por los resultados actuales nada más. En cambio, el riesgo ahora se va a calcular, como muestra el recuadro que está debajo de la palabra riesgo, por los resultados actuales y anteriores. Y en los resultados anteriores va a tener que ver no solo los test anteriores que se hizo, los antecedentes de tratamiento o bien la ausencia de estudios. No va a ser lo mismo a la paciente que se hace su primer screening que la que ya tiene screening previos. Y después también va a considerar otros cofactores como edad, tabaquismo, métodos anticonceptivos, ITS, vacunación contra HPV sí o no, inicio de relaciones sexuales, número de parejas sexuales, etc. De este análisis que está en este recuadro, estudios actuales y historia de TGI anterior, se genera un riesgo inmediato para un SIN3 o más y un riesgo alejado a 5 años para SIN3 más. ¿Y en qué momentos tengo que aplicar ese riesgo? Cuando la veo por primera vez y ese cuello todavía no lo conozco, el escenario se llama precolposcopía, cuando ya le hice la colposcopía y una biopsia y tengo un diagnóstico, o bien en el escenario post-tratamiento. Ya tuve un diagnóstico, ya la traté y tengo que ver qué riesgo tiene post-tratamiento para saber cómo seguirla. ¿Este riesgo qué me va a dar? Un umbral de acción, como ya se mencionó, y el umbral de acción que genera cada valor de riesgo da 6 acciones diferentes, que están divididas por ese mayor o igual a 4, porque es ese nivel de riesgo que me divide acciones tranquilas, de simple seguimiento, cada año, cada 3 años o cada 5 años, o para riesgos superiores a ese 4, ya tengo que actuar, o hago una colpobiopsia, o hago tratamiento / colpobiopsia, tengo las dos opciones, o tratamiento inmediato. El nivel de riesgo que hace que yo actúe es mayor o igual a 4. Debajo de ese tengo distintas opciones de seguimiento. Entonces, este es el resumen de las guías. Voy a expresarle ahora mis comentarios, que yo me atreví a ponerles un tildecito en verde, aquellos que me parecen comentarios que me gustaron. Estas guías son eminentemente objetivas, dan un riesgo N en números y a ese riesgo N le adjudican un determinado manejo. Son tan objetivas que ya hay una app que se la pueden comprar hoy y meter los datos de sus pacientes y generar ese riesgo N de su paciente y les va a decir qué hacer. Si no tenemos la app, están en streaming, es decir, tan objetivas son que tienen aplicaciones. Otro tildecito verde, se han elaborado teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad, cosa que ninguna guía anterior de ninguna sociedad en el mundo ha considerado. ¿Y por qué? Porque tienen en cuenta que la transitoriedad de la infección por HPV tiene un riesgo menor que la persistencia viral en el tiempo del HPV, que como todos ustedes saben, hoy es el único factor de riesgo de progresión, la persistencia de un tipo viral de alto riesgo en el tiempo. ¿Y por qué estas guías dicen que es diferente y consideran esto? Porque al elaborar el riesgo con datos anteriores, de test de HPV anteriores, me están diciendo, si el test de HPV anterior es negativo, tengo menos riesgo, porque es una infección reciente. Si el test de HPV es positivo, el viejo, me está diciendo que este test de HPV, que esta infección por HPV es persistente en el tiempo. Entonces esa paciente tiene más riesgo. Y en la elaboración de estas guías eso está considerado. Por otra parte están los riesgos elaborados con un tamaño muestral de más de 1,5 millones de mujeres. Deben ser creíbles esos riesgos. Y a su vez, como si esto fuera poco, se lo compararon con cortes, como es la del CDC para riesgo de cáncer de cuello y de mama, que fueron casi 400.000 pacientes, o el Atenas, que hizo Roche para permitir que le aprobaran el COVAX 4800 de 40.000 pacientes, o para aprobar el OnClarity, otra 30.000 pacientes. Es decir, la corte es muy grande. El tamizaje que consideran estas guías es test de HPV primario, co-testing, que saben que es test de HPV conjuntamente con la citología, o citología sola. Así lo mencionan, pero ustedes habrán escuchado durante las 2 charlas anteriores que nunca se habló del tamizaje de citología sola, y ahí tenemos el principal problema. Nuestro país, en un 80%, en la extensión del país se tamiza con citología sola, y acá,
Si bien dicen que lo consideran, las guías no lo mencionan porque, como dijo Andrés, la base de estas guías es el test molecular. Pongo otro tildecito verde, a que se consideraron poblaciones especiales. Menores de 25, embarazadas e inmunosuprimidas. Son poblaciones diferentes claramente al resto de la población. Permiten estas guías ajustes futuros, como se dijo, la estructura va a quedar fija y se van a poder incorporar nuevas tecnologías o poblaciones vacunadas que van a tener distinto riesgo sin que tengamos que modificar toda la guía. Otra cosa que me gustó, se incorporó el feedback de los interesados, y no solo personal de salud, médicos, asociaciones científicas o académicas, sino representantes de pacientes, primer mundo. Esto se tomó en cuenta para hacer estas guías. Si estos interesados no estaban de acuerdo con las decisiones, las mismas podían sufrir modificación. Tenían que ser aceptadas cada uno de los umbrales de acción por el 70% de las votaciones. Y ahora ya pongo unos signitos de pregunta y amarillo. Amarillo es, bueno, a ver, pensémoslo. Son guías consensuadas, y lo dicen claramente, para USA, para Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿las diferencias entre países de prevalencia modificarán los riesgos? Las diferencias en cuanto a posibilidades de seguimiento, disponibilidad de colposcopías, que no, porque fíjense que acá la colposcopía en estas guías tiene un rol prevalente, pero todos cuentan con una buena colposcopía. Los patólogos no son iguales, hay patólogos generalistas, patólogos entrenados en TGI, tampoco va a ser lo mismo. Relación riesgo-cáncer-costo, sobre diagnóstico, sobre tratamiento, eso es inherente a cada población, entonces lo dejo en amarillo. ¿El riesgo calculado se va a poder extrapolar a otras poblaciones? Hay quienes piensan que sí, bueno, habría que estudiarlo. Las guías, por otra parte, están basadas en test moleculares. Eso es clarísimo, por más que me hayan dicho en un comienzo que consideraban el screening con citología sola, no sé si sirven para poblaciones tamizadas con citología sola. Esto está por verse. Y por último, y ya ahora está en rojo mi muñequito y con una manito así, como diciendo, esto, insisto, son mis opiniones, es que estas guías se establecieron objetivas con la app, con la aplicación, con el streaming, para que la use un médico general, un ginecólogo general, no específicamente destinadas a un especialista en TGI, pero resulta que después, y como mostró en los casos Andrés, hay un montón de situaciones especiales en donde es importantísimo el background del quien está atendiendo para apartarse de la guía. Entonces, ¿es para todos los médicos o necesitamos de mucha información que tenemos los que hacemos tracto genital inferior? Parecen simples, pero después hay tantas excepciones que no lo son tanto. La colposcopía, como les dije, tiene un rol fundamental. No escatimaron en colposcopías a pesar de ser americanos y que les es tan costosa. Entonces, ¿la colposcopía la va a hacer cualquiera? Las guías, no los mencionaron los disertantes para no hacer tan largas las charlas, pero las mismas guías dicen que quien haga una colposcopía tiene que seguir los estándares para realizar una colposcopía publicados por esta misma sociedad, que los encuentran en la página de la Sociedad Americana. Y una de las cosas que dice, que para poder hacer una colposcopía, ese colposcopista tiene que tener un mínimo de colposcopías mes, es decir, que tiene que estar acreditado. Y por último, tratamiento inmediato en todas las pacientes que tengan un riesgo mayor a 60. Ok, el riesgo es altísimo, pero todas. ¿Y qué pasa si tiene 25 años? ¿Qué pasa con ese cuello de útero y su riesgo obstétrico? Bueno, esto me da un poco de miedo. No solo a mí, mostró Vanina que interrogaron de todas las acciones a los interesados, representantes de pacientes y médicos, y hubo solo 2 de las acciones que no llegaron al 70% de acuerdo. Y en las 2, fíjense que está el tratamiento inmediato, es decir, que esta gente interrogada, encuestada, tuvo los mismos miedos que me dan a mí. Ir a tratamiento inmediato, el see and treat, sin biopsia previa, en manos de gente que no está entrenada en esto. Eso me genera dudas. Dejamos abierto a las preguntas de ustedes. Entonces, como Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior, creo que debemos preguntarnos si nuestras guías, que fueron las últimas del 2015, necesitan ser revisadas a la hora de que los americanos, a los que miramos como modelo, lanzaron unas nuevas guías. Preguntémonos, ¿necesitamos revisar nuestras guías locales? Si fuera así, hay que hacer una adaptación, claramente. El 80%, si no me quedo corta, de nuestro país no tenemos test molecular para escrenear. Solo algunas provincias que entraron en el programa nacional y algunas entidades privadas. Vi muchas
preguntas o comentarios en el chat de YouTube que dicen, yo estoy en un hospital público, yo soy pobre, no tengo test de HPV, yo estoy en uno de los hospitales más ricos de la Argentina, que tienen robótica, que tienen lo que se les ocurra, y me avergüenza decir que no tenemos test molecular. No nos dejan utilizar el test molecular por sus costos. Así que no es una cuestión de ricos o pobres, es una cuestión de que como país no nos hemos mentalizado en la utilidad del test molecular. Por otra parte, si elaboráramos nuevas guías, siempre tienen que ser consensuadas, como fueron las anteriores nuestras, que las consensuamos con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires. Quizás habría que ampliar el consenso a FASGO para que esté representado todo el país, que es en definitiva quien lo va a usar. Y me encantó lo del feedback de los interesados. Por supuesto, de nuestros colegas es fácil. Nosotros como argentinos veo difícil por ahí lograr un feedback con representantes de pacientes o pacientes por lo intrincado de esto y no sé si tenemos la madurez para hacerlo, pero es muy interesante esto del feedback. Bueno, espero haber despertado en ustedes preguntas, críticas, porque llegó la hora de las mismas. Así que los dejo con Fernando. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, vamos a pasar a las preguntas y a la discusión de los participantes. Le aclaro que a lo largo de las 3 charlas he ido recibiendo un montón de inquietudes. Una de las cosas es que han ido preguntando, lo dejó entrever recién Andrea, ¿cuál sería el mensaje que podríamos dar ustedes como relatores con respecto a la dificultad que tienen hoy la salud pública o el hospital público en tener el test de HPV para poder aplicar esto? No sé quién quiere contestar, pero me prendo con un ensayo de respuesta. La verdad que comparto plenamente todo lo que contó Andrea recién, suscribo todas sus palabras, y también estoy en un hospital en el que no tengo posibilidad de hacer test de HPV como tamizaje, solo lo puedo usar para situaciones puntuales, pero no para tamizaje. Pero me da la sensación a mí que ese es un clavito en el que nosotros debiéramos seguir martillando y martillando para tratar de revertir esa situación, justamente, porque las bondades de las pruebas moleculares por sobre la citología son tan abrumadoras realmente que es un punto en el que tenemos que pensar en poner nuestras barbas en remojo y poner todas las energías para que esta realidad en algún momento cambie. Si lo pudo hacer el Programa Nacional en Jujuy y en algunos otros lugares, debiéramos poder convencer a los financiadores, en el caso nuestro, convencer a los planes de salud de nuestros hospitales, convencer a todos los terceros pagadores de la conveniencia de esta estrategia. Pero ciertamente, como decía Andrea, estamos lejos de esa situación, así que lamentablemente no es la realidad, pero creo que, como digo, es un clavito en el que debemos seguir martillando hasta lograrlo, ¿no? Y yo hago un comentario, Fernando, con un poco reiterar lo que están diciendo. Básicamente, en nuestro hospital en CEMIC sí tenemos acceso a hacer el test de HPV como screening, y la realidad es que cuando comenzamos esto, ya hace más de 5 años, observamos una correlación con los datos y con lo que se observa en distintas poblaciones, con lo cual certificamos un poco los resultados que acá muestran, y es importante esto de no quedarse con el hecho de decir, bueno, no tengo acceso, y la única forma de por ahí revertir esto es basándonos en estudios internacionales y donde demuestren la importancia de la sensibilidad, del valor predictivo negativo y de los resultados que se pueden obtener, y cómo disminuye a largo plazo la tasa de mortalidad del cáncer cérvico-uterino, que es lo que tenemos que tratar de tener como foco principal, el test de HPV en relación a la citología. Bien. Un comentario que quería hacer, porque es con respecto a la disponibilidad de la aplicación. Andrés mencionó que ya está disponible para Apple, ¿no? Para lo que es Android, va a estar
próximamente disponible en las próximas semanas, así que hoy por hoy se comercializa solo para el sistema Apple, pero ya está a través de la aplicación para Android, ya lo tienen inclusive como para realizar la reserva si lo quisieran. Acá tengo, me preguntan, en el caso de un LSIL persistente en una paciente mayor de 30 años pero sin test de HPV, ¿cuál es el riesgo y cuál es la conducta según las nuevas guías? Bueno, yo puedo hacer un comentario con respecto a lo que es el manejo del LSIL. En realidad la guía sugiere lo que es la observación, ¿sí? Tanto independientemente de la edad y como decía Andrés, en pacientes jóvenes más aún el tema de hacer conducta expectante, pero el manejo de lesiones de bajo grado la indicación es la observación, sea el tamizaje con el que sea. El riesgo a 5 años de SIN3+ que presenta una patología de LSIL es del 2%, con lo cual, digamos, es bajo el riesgo y eso nos permite hacer esta conducta expectante. Ellos mostraban también en la guía que hecho tratamiento a pacientes con lesiones de bajo grado persistente, el resultado histológico de esos tratamientos mostraba un 87% de lesiones de bajo grado en la histología del tratamiento, comparado con un 13% de lesiones de SIN2+, con lo cual, digamos, esto está bastante alejado de este 25% de riesgo de necesidad de tratamiento inmediato. La realidad es que en la experiencia también observamos que en pacientes con que uno pueda hacer un seguimiento correcto y adheriendo a las medidas de seguimiento, uno puede estar tranquilo con hacer conducta expectante, con citología, y bueno, evaluar a ver si hay algún cambio en la colposcopía, y nuevamente repetimos, la colposcopía para nosotros es una herramienta totalmente diferente que nos aumenta la sensibilidad y la especificidad del seguimiento. Bueno, acá vuelven a preguntar si se puede extrapolar esta guía a nuestra población teniendo una población y una epidemiología tan diferente. Bueno, en realidad el tema de la población, como mencionamos, el estudio se realizó en más de 1,5 millones de pacientes, la base de datos es bastante amplia. Es verdad que la población del Kaiser es una población controlada, con un riesgo promedio bajo de riesgo para cáncer, pero como mencionaba Andrea también, se comparó con las otras poblaciones, y mismo la población del CDC tenía una población de bajos recursos, y hasta un 30% de las pacientes evaluadas en esa corte mostraban que no habían tenido controles previos anteriores a este nuevo tamizaje, con lo cual eso permitió hacer más homogénea la muestra y poder extrapolarla a distintas poblaciones y no ser algo cerrado. Sí, ellos dicen en las guías que se ha probado en diferentes etnias y en diferentes regiones, claro, pero siempre remarcan que es para Estados Unidos, ¿no? Obviamente ellos no dicen que es para todo el mundo. Nos toca a nosotros poder evaluar y considerar a ver si son extrapolables esas guías para nuestra población. Pero realmente el número es tan grande, más de 1,5 millones de personas componen la corte estudiada, que realmente son números abrumadores y que creo que los tenemos que considerar con mucho cuidado, con mucha consideración. Acá, Andrés, me hacen una pregunta. ¿Qué tipos de pruebas de HPV se utilizaron en las guías? Bueno, eso sí, remarcan que son pruebas validadas. Esto es un punto crítico, ¿no es cierto? Lo de la disponibilidad o no de pruebas que estén validadas clínicamente. Y bueno, las que mencionan es la captura de híbridos, el OnClarity también y el COVAS 4800 en estos últimos dos, con la posibilidad de genotipificar, ¿no? Pero es muy importante que pensemos siempre que estamos hablando de pruebas que estén clínicamente validadas, y obviamente solo para test, para HPV de alto riesgo. Directamente HPV de bajo riesgo no se considera. ¿Sí? Cuando estamos hablando en general, pero en las guías en particular, cuando se dice test de HPV positivo, se sobreentiende que es una prueba de HPV para los virus de alto riesgo. No existe test de HPV para virus de bajo riesgo.
Me preguntan, un poco creo que ya lo respondiste, Andrés, si hay algún tipo de prueba molecular recomendada de las que estuvieran disponibles hoy en nuestro medio. Las guías no recomiendan en particular ninguna, pero cuando hablan de genotipificar, inevitablemente tiene que ser el test de Roche o el de Abbott, ¿no? Que son los dos que te permiten la genotipificación, y todos los que puedan venir el día de mañana a aportar eventualmente en este terreno. Mientras estén validados clínicamente, ¿no? Exactamente, sí. Lógico. Dice, si tuviera que, sobre genotipificación, si se debiera agregar al HPV-31 como de alto riesgo y dividir las conductas según la genotipificación, ¿cuál es la postura de la sociedad o de nosotros o de las guías en base a lo expuesto? Lo que claramente te aumenta el riesgo es el 16 y el 18 en una menor medida, pero pegado. Después el resto están, el 31, los demás están incluidos en el grupo de los otros, ¿no? Por lo menos por los números de estas guías, el acento está puesto en el 16 y en el 18. Pero bueno, todas son cosas que se podrán considerar a futuro, ¿no? Ok. Después, ¿cómo, me hacen el comentario acá, cómo se debieran tamizar a las poblaciones menores de 30 o en su caso si usaban tamizaje primario, que fueron incluidas a las menores de 25? ¿Cuál sería la postura? ¿Cómo se debiera afrontar este grupo poblacional? Sí, ahí las guías no cambian mucho. A partir de los 25 incorporaron el cotest, ¿no? Así que las menores de 25 se tamizan con citología sola cada 3 años en el caso de la citología, siguiendo los umbrales de riesgo. Así que la población menor de 25 se tamiza solo con citología y a partir de los 25 se comienza con el cotest. Bien. Acá me preguntan sobre la posibilidad de tamizaje con test de HPV en el CEMIC, el grado de aceptación por parte de las pacientes, ¿cuál sería, dado que es difícil erradicar el concepto del PAD anual? ¿Cómo lo viven sus pacientes? Bueno, en realidad, siempre que damos charlas sobre el test moleculares y la incorporación a nuestra institución, mencionamos esto. La realidad es que fue un periodo de transición y una adaptación tanto de los médicos como de los pacientes. Y tener en cuenta siempre esto, ¿no? Que si uno está claro con los estudios, con la bibliografía, con las fortalezas que tiene el test molecular, uno tiene herramientas para poder explicarle a las pacientes que están más protegidas y que yo le estoy confinando mayor seguridad, generando un intervalo mayor de testeo, pero con mayor seguridad que reiterando la citología con la tasa de sensibilidad que sabemos que alcanza el 50%, y por más que sea por patólogos entrenados y en una institución confiable, el test molecular tiene una fortaleza y un valor predictivo negativo que nos da esta seguridad para poder transmitírsela a las pacientes. Cuando iniciamos, como les digo, un periodo de transición, por eso también decidimos hacerlo en forma de cotest para que sea paulatino y poder no suprimir la citología, de entrada. Y bueno, la realidad es que tiene muy buena aceptación y las pacientes están confiadas en eso, y los médicos también, incluso los médicos que no son de la sección de patología del tracto genital inferior, también tuvieron buena aceptación y tenemos un buen manejo con buena aceptación. Andrés, acá me hacen una pregunta, ¿por qué tanto hincapié hacen con el SIN3+? Y me dice, ¿en Argentina no debiera ser SIN2+? Lo del SIN3+ o SIN2, por lo que refieren las guías, es
en cuanto a la reproducibilidad del diagnóstico, ¿no? El SIN2 es un problema porque es un diagnóstico poco reproducible entre patólogos. Si bien las guías incorporan la P16 para el caso del SIN2 por hematoxilina y eosina, incorporan la inmunohistoquímica con P16 para la confirmación del diagnóstico de la lesión de alto grado. Optaron por el SIN3+, por su mejor reproducibilidad y porque realmente el verdadero precursor del cáncer es el SIN3, ¿no? El potencial oncogénico del SIN2 es ligeramente menor. Entonces, como mejor sustituto alternativo de riesgo de cáncer es el SIN3+, ¿no? Déjame agregar, Fer, que inclusive las guías mencionan que si bien el LAST dicotomizó las lesiones por HPV en de bajo grado y alto grado, estas guías le piden a los patólogos, y aprovecho a decirlo porque vi que hay muchos patólogos escuchándonos hoy, que entre paréntesis al informe de SIN de bajo grado de esa biopsia le pongan SIN2 o SIN3, porque para la valoración del riesgo de estas guías es absolutamente diferente. El riesgo si tiene un SIN2 que si tiene un SIN3. El endpoint de estas guías es el SIN3, que es en definitiva el verdadero precursor del cáncer. El SIN2, otra pregunta que vi en el chat del YouTube, preguntaban si era un SIN2 si no le hacíamos P16. Cuando las guías hablan de SIN2, que es el verdadero SIN2, es el que tiene P16 positivo. Exacto. No todos los lugares tienen la posibilidad de hacerlo, pero se da por sobreentendido que cuando hablamos de un SIN2 es un SIN2 confirmado, o por la P16 o porque el patólogo es entrenadísimo en lo morfológico, ¿sí? Un SIN2 con P16 negativo no es un SIN2, es un SIN1. Nada más que eso quería agregar. Perfecto, Andrea, no, impecable. Con respecto a, acá me hacen una pregunta de uno de tus casos clínicos. Dice, en el caso 6, dice, cuando se refiere a la opción de tratamiento inmediato por el riesgo estimado, se refiere a una decisión acorde al tipo de zona de transformación, no importando qué imagen colposcópica se esté observando o viendo. Bueno, yo creo que ahí, Varina lo mencionó también, creo que ese es uno de los, y también Andrea lo dijo, me parece que es uno de los puntos más álgidos, ese es donde a todos nos cuesta digerir esa parte, ¿no? Yo igual tengo recuerdo de casuística personal que publicamos el año pasado, los alumnos de la escuela lo mostraron, en la que cuando teníamos citología de alto grado en pacientes nuestras, y una imagen colposcópica compatible con prácticamente la pieza de la resección era casi siempre una lesión de alto grado y era muy excepcional que uno le pifie en esos casos. Es decir, que cuando ustedes tienen citología positiva y la imagen colposcópica abona, nosotros le hacemos la biopsia, pero habíamos hecho el ejercicio, y la publicación fue por eso, de qué pasaría si no hubiéramos hecho la biopsia. Y la realidad es que casi nunca hubiéramos cometido un error. Entonces, si uno quiere pensar en manejos más costo efectivos, tal vez tiene lógica una citología positiva, una imagen colposcópica compatible, tal vez se puede evitar la biopsia en esos casos y acelerar los tiempos y disminuir los costos. Pero cuando uno lo lee en las guías estas, en realidad no dicen este planteo que yo estoy haciendo, sino que dicen test de HPV positivo para 16, citología de alto grado, procedimiento excisional. Yo quisiera creer que esa persona que hace el procedimiento hizo una colposcopía, evaluó a la paciente, vio la lesión y hace un tratamiento acorde a lo que está viendo, pero es la parte que no me termina de quedar 100%. Y es la parte que, como que, de todas las guías, es lo que más me cuesta digerirlo, ¿no? En realidad yo quiero hacer un comentario con respecto a eso. Nada, al principio creo que cualquiera que lee las guías, el primer ruido, así como fue la tasa de acuerdo también, fue menor en estos puntos y todo. Yo traté de buscarle la interpretación y me puse a pensarla desde otro lugar, no tanto sobre tratamiento, porque ahí es donde le damos valor a la colposcopía, que para nosotros
es más accesible y donde también el juicio clínico que uno debe tener y la edad de la paciente y evaluar estos casos, sino también para poblaciones donde el acceso de la paciente al sistema de salud es menor. A mí me tocó con Fernando ir el año pasado a un lugar en Alto La Sierra, en Salta, donde el acceso de las pacientes al centro de salud era prácticamente nulo. De hecho, nosotros teníamos que ir donde estaban las pacientes. En una primera ronda se les había hecho un test molecular de HPV y luego fuimos a buscar a esas pacientes con test de HPV positivo, les hicimos una colposcopía y muchas veces hicimos tratamiento con esto, con tener solamente el test de HPV positivo y una colposcopía sospechosa, porque eran pacientes de riesgo, eran pacientes sin acceso al sistema de salud, que vaya a saber cuándo nuevamente las iban a volver a tratar. Entonces digo, bueno, para estos casos podría llegar a ser que uno no puede recitar a la paciente, tomarle una biopsia, no hay un patólogo quien lo vea. En esos casos uno puede revalorizar este punto y decir, bueno, para acá me sirve. Ahora, en un medio donde tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento, colposcopía y biopsia y todo, es aplicarlo, y como vos decís, que hay alta sospecha a veces si en la edad de la paciente y el criterio clínico nos va a permitir realizarlo o no. Igualmente, un detalle, siempre están diciendo que el tratamiento inmediato es conversado y pautado con la paciente, es decir, no es de una paciente de 20 años que no tiene hijos o una de 30 que no tiene hijos, es acordado con la paciente y sopesando riesgo-beneficio para un futuro embarazo. Eso sí está consignado en las guías, pero me parece que el planteo que hace Vanina es súper interesante de pensar este tipo de cosas de acuerdo a la población a la que nos estemos enfrentando. Bien. Tengo una pregunta más y después me gustaría que Andrea, que fue nuestra discutidora y comentadora, haga un cierre de lo hablado. Como última pregunta, Andrés, me preguntan una paciente con margen endocervical comprometido que es menor de 30 años, a la cual se le hizo una excisión electroquirúrgica. Si no tenemos disponibles el test de HPV para el control, entonces si esta paciente debe o hacer una reexcisión o podría hacerse un control estricto con citología, con cepillado endocervical o legrado endocervical asociado a colposcopía. Sí, claramente una paciente con deseos de fertilidad puede ser seguida en ese contexto. Lo que remarco y lo que remarcan las guías es la potencia que tiene la prueba molecular como valor predictivo negativo por encima del estado de los márgenes. Ahora, si no dispongo de pruebas moleculares, un cepillado endocervical o eventualmente un legrado endocervical como seguimiento en esta paciente es perfectamente razonable. La verdad, es un caso en el que sería deseable poder contar con la prueba molecular. Si no cuento con ella para el tamizaje, pero poder contar con ella para ese tipo de casos sería absolutamente deseable. Andrea. Bueno, yo lo que les quiero transmitir es que no nos bajoneemos con estas guías, que es lo que me pasó a mí al principio. Y que esto no es para nosotros, esto es test molecular. No, hagámonos amigos de estas guías porque nos están diciendo algo, que tenemos que seguir bregando por tener en nuestro país, sea una institución privada o pública, no solamente en las provincias que eligió el programa, sino que tenemos que tener el test molecular todas las mujeres, nos lo merecemos, porque es lo mejor hoy. Y a largo plazo ya está probado que esto es más barato que hacer un montón de papá Nicolaos que se equivocan. Así que amiguémonos con estas guías, sigamos insistiendo en nuestras instituciones, a quien corresponda, para que el test llegue a nosotros. Y además tiene cosas muy positivas, como que se revaloriza la citología. La citología pasa a tener un rol preponderante porque tengo un test de HPV, pero en definitiva son los cambios citológicos mayores los que tienen más peso a la hora de tomar las decisiones. Entonces se revaloriza la citología, se revaloriza al colposcopista, por eso yo creo que no es para cualquiera, es para colposcopistas entrenados estas guías, y esas dos cosas me gustaron. Se revaloriza ya sacar un poco la edad, el SIN-2 lo puedo controlar, pero no hasta una edad. ¿Por qué edad? Si yo en mi hospital tengo un plan de ovodonación, tengo gente que es primigestañosa, y cuanto a esa gente
ya tienen, digamos, alguna problemática en su fertilidad, encima le voy a sacar el cuello porque tienen 49 años. No, es en función del deseo de preservar la fertilidad y no la edad. Eso también está muy bueno de la guía. Digamos, son guías que nos vienen como a abrir la cabeza, a sacarnos de ese paradigma que todas las demás guías anteriores tenían tan arraigados, de ponernos límites arbitrarios con la edad. Entonces, encariñémonos con estas guías, de a poco. Nuestro compromiso como sociedad es, primero, análisis de los riesgos. ¿Es nuestra población equiparable a esa? Por ahí sí. ¿Cambia la prevalencia, el riesgo? Porque ellos tienen una prevalencia, aún en las poblaciones más desprotegidas, mucho menor que la nuestra, y ese es un análisis que nos excede, que es matemático, que nos excede. Una vez establecido esto, ver si con lo que contamos hoy, estas guías pueden ser adaptadas, o bien con la citología, sin dejar de insistir en conseguir el test molecular. Pero amiguémonos con estas guías, porque la primera aproximación es, no me gustan, no son para nosotros. Amiguémonos, siempre, digamos, marcan un camino, van unos pasitos adelante nuestro. Tengámoslo en cuenta. No sé si nos van a servir. Dejemos la pregunta abierta. Insisto que nosotros tenemos una responsabilidad más allá de lo que somos como individuos, tenemos una responsabilidad como sociedad argentina. Así que bueno, este fue el puntapié inicial, nos sentaremos a trabajar sobre estas guías. ¿Fernando? Muchas gracias, Andrea. Bueno, para irnos despidiendo, primero quiero agradecer a todos los participantes, a los relatores, a discutidores y a todos los participantes con las preguntas, cómo se han interiorizado, el grado de concurrentes que hubo, casi hemos superado en un momento 700, y si bien como sociedad que me enorgullezco en presidir, y que nosotros en este momento ven a 4 participantes, este es el fruto de todo un equipo de trabajo. O sea, somos 26 personas que componemos la comisión directiva y todos trabajamos y hemos formado un hermoso grupo de trabajo. En este momento somos nosotros 4 la cara visible, después serán otros, y lo más importante es, bueno, darle este puntapié de comienzo y esperarlos en el mes de septiembre a participar en forma presencial o online en nuestro próximo congreso. Así que noviembre. Estábamos tan acostumbrados a hablar de septiembre y yo mismo fui el promotor de cambiarlo, pero bueno, gracias, Andrea. Así que bueno, esperemos vernos pronto y gracias nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, gracias.